realización de exámenes y el examen primer parcial en mi curso nos toca el próximo jueves. El contenido hasta lo que veamos hoy, pero la otra sección, pues sí hemos abarcado, porque con ellos no hubo suspensión de clases, porque cabalmente con ellos nos toca día martes y jueves. Entonces, jóvenes, voy a ir un poco rápido. La verdad, no es que quiera ir así, pero es que si no, no vamos a finalizar. Pueden hacer sus dudas siempre, comentarios, sin ninguna pena. Y pues sí lo debemos de abarcar, porque si no, no vamos a completar el contenido para su parcial. Ya les envié la otra presentación el día de hoy y espero pues completarla. Entonces vamos a ir un tanto rápido y para abarcar ese contenido. El examen primer parcial en el horario de clase va a ser subido a la plataforma como tarea. Ahí les voy a asignar, pues lleva el punteo, el tiempo para su realización y luego pues ustedes al igual lo devuelven por medio de la plataforma de Classroom. Este va a ser colocado, como les decía, como tarea, con un tiempo, título y todo. Ya ustedes, es un documento Word, ustedes lleva una autorización para que ustedes lo editen, es decir, ustedes puedan responder en él, guardan y me lo envían, ¿verdad? Siempre en la plataforma. Y después su nota, pues yo la voy colocando ahí en la plataforma y ustedes lo van viendo. En algunos exámenes hago algún comentario, pero ojo, no todos van a tener un comentario. A veces me dicen, mire, ¿en qué fallé? Es que yo no sé esto, quisiera saber por qué. Y casi que es una revisión para cada uno. No da tiempo. Lo que sí les propongo que puedo hacer es que después del examen tengamos como un comentario así muy básico, muy general, en algo que se haya fallado o equivocado. Y pues pueda considerarse esos aspectos. Pero no me puedo detener en comentar cada uno porque sería mucho, ¿verdad? En su sección, según la plataforma, hay 71 alumnos y en la sección A hay 50. No sé cómo estará la B, pero sí hay bastantes alumnos, ¿verdad? Entonces no puedo tener ese tiempo como para ir viendo alguna cuestión así. Además, existe el derecho a revisión, regulado en el reglamento de evaluación del centro universitario, que al momento de que ustedes sepan o se les notifique la nota, ustedes pueden plantear una revisión ante el catedrático y ahí pues podríamos detenernos un poco más para el efecto de realizar una revisión del alumno o alumna que considere que no está en acuerdo con su nota, pero de lo contrario, si es solo por duda, pues creo que de alguna forma general lo podríamos hacer. Muy bien, jóvenes, voy a colocar la presentación de la cual tenemos pendiente. Solo quería que alguien me corrobore. ¿Nos quedamos en la clasificación de las acciones o ya vimos la clasificación de las acciones con ustedes? Porque 2 clases no hemos tenido. No sé dónde nos quedamos. Licenciado, buenas noches. Disculpe, yo tengo una duda. Fíjese que en los documentos que envió la vez pasada, fíjese, yo no sé si solo a mí me sucede o a los demás, pero hay como 7. Hay 1, 2, 3, 4, 5 documentos en donde aparece que no se puede descargar, porque solo aparece como media página o un pedacito de la página, porque es como que si no se escaneó bien, o no sé si solo a mí me pasa, pero estoy viendo nuevamente, pero sí son 1, 2, 3, 4, como 5 documentos que no se descargan. Va. Sí, lo mismo me comentaron en la otra sección, entonces mañana se los voy a volver a cargar. Hoy, mañana se los vuelvo a subir a cada sección ya con el escaneo bien para que lo tengan, pero sí ya me comentaron eso. Entonces sí, mañana se los envío. Otra información en relación al laboratorio. La próxima semana, es decir, de hoy en 8 tenemos el primer parcial, ¿verdad? El siguiente martes tenemos reforzamiento.
perdón, con ustedes sería el siguiente lunes, ¿verdad? Tenemos reforzamiento. Y de hoy en 15 tenemos laboratorio, ¿verdad? Al igual, el laboratorio, pues subo en la plataforma el laboratorio con un tiempo y las explicaciones y ustedes, pues al igual lo regresan. Y mañana les envío nuevamente el material de jurisdicción y competencia por eso malo que está ahí, que no sé qué pasó, ¿verdad? Pero ya lo tenía escaneado, lo voy a volver a escanear. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Estamos bien? Ya no me respondieron, ¿en dónde nos quedamos? ¿Clasificación de acciones? Sí, el licenciado fue en accesorias. Ah, bueno, acciones accesorias nos quedamos. Esa sí la vimos. Sí, esa sí la vimos. Vale, voy a colocar la presentación y retomamos a partir de ahí y después tomamos la pretensión. Si no hay alguna otra duda. Ah, otra cosa, disculpen, tres estudiantes plantearon dudas en la plataforma, pero no lo hicieron en el chat de esa noche. Entonces, sí lo hicieron en esa fecha, pero un chat diferente. Es decir, escribieron como manera individual y por esa razón no los había visto, pero ya les respondí. Espero que les haya quedado claro y si no, pues podrían al igual preguntar. Pero cuando quieran plantear una duda en la plataforma, puede ser en el chat de ese día, porque ese es lo que yo tengo abierto, por ejemplo. ¿Verdad? Y a veces, como no veo, lo cierro y después me aparece y a ver, o no lo veo, ¿verdad? Pero ya les respondí. Y si pues algo no está claro, pues con gusto puedo resolverle la duda. Muy bien. Coloco presentación de la acción y ahí vamos a continuar. Solo me van a dar un minuto para colocarla. O menos del minuto. ¿La ven, jóvenes? ¿La acción? ¿Sí ven la presentación? Sí, licenciado. Bueno, entonces estamos en acciones que tienden a la actuación, proposición o cautela. Acciones reales, personales, ¿las vimos? O sea que sí terminamos, jóvenes. ¿O dónde nos quedamos? Porque las accesorias son la 9, la última. Sí, licenciado, en el audio que había enviado, nos habíamos quedado en las accesorias. Ah, bueno. Entonces, pues qué buena noticia porque terminamos. Yo me recordaba que todavía nos quedaba bien, todavía nos quedaba pendiente. Sí vimos entonces hasta la última clasificación, que es la número 9, que son las acciones accesorias. ¿Verdad? ¿Estoy por hecho de esto? ¿Sí? Sí abarcamos entonces todas, ¿verdad? La presentación número 11. Es que me recordaba que no habíamos terminado con ustedes, pero sí. Sí, licenciado. Sí, Muy licenciado. bien. Licenciado, Gracias. yo recuerdo que se quedó en lo de la teoría. En el audio recuerdo que se quedó ahí. Y que dijo que íbamos a ver en la siguiente clase la clasificación. Ah, bueno, pero mi pregunta es que sí expliqué la clasificación de las acciones. Muy bien, si está esa duda, voy a dar un breve repaso para no quedarnos en eso, ¿de acuerdo? Y así se quedan ustedes tranquilos y yo que sí abarcamos y ya ustedes me van indicando, ¿les parece? O doy por agotado que vimos hasta las accesorias. Lick, mejor explíquenos otra vez, por favor. Sería un pequeño repaso, Lick. Bueno, entonces vamos a hacer eso, pues. Ahorita solo voy a aceptar a algunos alumnos acá que están en... Bueno, voy a colocar la presentación entonces de las acciones. Clasificación. Bueno, acción
facultad o derecho subjetivo, acudir ante un órgano jurisdiccional, requerir tutela judicial. Es una clasificación de las acciones de Chiovenda y vimos que en esta clasificación les expliqué o comenté, y que en este reforzamiento que voy a dar es que las acciones pues tienen esta clasificación y es la que adopta nuestra legislación. Entonces vimos que hay acciones que tienden a la actuación de la ley mediante una sentencia en contra del pasivo, y por eso era fundamental que viéramos los elementos de la acción. El pasivo es el demandado, es en contra de quién recae la acción en materia civil, ¿verdad? Entonces, esta tiene una subclasificación y hay de condena, de declaración y constitutivas. Cuando pensemos en una sentencia, no aclaré que no tomemos como sinónimo sentencia, condena. En materia penal, tal vez sí, pero va a ser una sentencia y esta puede ser condenatoria o absolutoria. Pero en materia de familia, en materia civil, en materia mercantil, no siempre van a ser de condena. Pueden ser de declaración o pueden ser constitutivas. Entonces, lo que pretendo en estas acciones es que se dicte una sentencia de condena, perdón, una sentencia en contra del pasivo. Pero esta sentencia no va a ser sinónimo de condena, sino esta puede ser de condena, declaración o constitutiva. Solo acepto algunos compañeros, alumnos. Muy bien. Las acciones de condena, pues se pretende una condena en contra del pasivo. Y el ejemplo que cité fue, por ejemplo, que en un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, el juez condena al demandado a pagar una pensión a favor de su cónyuge y de sus hijos o hijas, o solo de sus hijos o hijas, ¿verdad? Entonces se pretende una condena. Los artículos que se citan hacen referencia al juicio oral de fijación de pensión alimenticia. No con el fin que usted se aprenda al juicio, sino que tome como ejemplo una acción de condena. La otra es una acción de declaración. Estas persiguen la declaración de un derecho. Entonces, no va a haber una sentencia donde se condene, sino que se va a declarar un derecho. El ejemplo es un juicio ordinario de paternidad y filiación, lógicamente extramatrimonial. Entonces, cuando el juez dicta la sentencia después de haber agotado el procedimiento o el proceso, pues su sentencia va a ser declarativa. ¿Por qué? Porque conforme la prueba de ADN va a establecer que el niño o niña, o va a declarar el derecho del niño o niña de ser hijo del demandado, ¿verdad? Entonces está declarando un derecho, no está condenando. Las acciones constitutivas pretenden crear, modificar o extinguir un derecho. Entonces, cuando se habla de constitutiva, no siempre se va a constituir. Puede que un derecho se modifique, puede que un derecho se extinga. Y el ejemplo que se cita es la extinción de un juicio de la obligación de prestar alimentos. Y cuando expliqué, mencionaba que el juicio oral, que es donde se ventila este proceso, pues puede fijar una pensión, puede ser modificada, es decir, en aumento o disminución, o bien puede extinguirse esa obligación. Entonces, la sentencia va a pronunciarse sobre extinguir un derecho, o bien podrá constituir un derecho, o bien lo podrá modificar. Y el ejemplo que citaba también es un juicio ordinario de divorcio, en el cual pues, se modifica el estado civil, porque la persona de ser casada pasa a ser soltera, y lógicamente extingue el vínculo matrimonial. Entonces, en esta clasificación de acciones, voy a pretender siempre la condena, perdón, la sentencia en contra del pasivo, pero no siempre va a ser de condena, sino puede declararse o puede constituirse. Entonces, que nuestro conocimiento, nuestro pensamiento no se quede limitado a solo que se dicte una sentencia, sino que esta sentencia puede ser de condena, puede constituir, puede declarar o puede extinguir un derecho. Y esto es muy importante porque al momento de que usted interponga una acción, interponga una demanda,
usted debe ser cuidadoso en cuanto a cuál es el fondo de la petición, ¿verdad? No va a pedir usted que se condene a que se reconozca al niño, ¿no? Usted va a pedir que se declare que el niño es hijo del padre o del demandado, ¿verdad? Muy bien. La otra clasificación, las acciones que tienden a la actuación de la ley por medio de previsión o cautela, y esto les explicaba que hay una subclasificación también, las acciones de seguridad y las acciones de garantía. Estas acciones de seguridad, les comentaba, ya no son tan aplicables. No estoy diciendo que está derogado, está vigente, pero conforme al artículo 516 casi ya no se aplica, debido a que hay normas específicas de protección o leyes específicas de protección como niñez, adolescencia, mujer víctima, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Este artículo 516 en 1964 fue algo nuevo, donde dice vamos a regular la protección de personas, pero actualmente casi ya no es aplicable. Las que sí se aplican, pues son las acciones de garantía, y mediante esta acción de garantía lo que pretendo es garantizar el resultado de ¿qué? De un proceso que voy a plantear. Este es el único proceso que vamos a ver en este curso, que es el proceso cautelar. Y ahí vamos a ver en qué consiste y qué acciones son las que podemos promover. Entonces, una acción es de garantía porque yo pretendo como abogado garantizar el resultado de este proceso. Y por ello estoy actuando previniendo o estoy actuando con cautela. Entonces yo voy y le digo, abogado, abogada, pues pretendo demandar a alguien, pero esta persona está próxima a salir del país. Si la persona sale del país, pues yo no voy a poder cómo actuar en contra de él. Entonces usted previendo esto promueve una acción de garantía y solicita, por ejemplo, un arraigo. ¿Por qué? Porque al decretar el arraigo de la persona a demandar, está garantizando el resultado del proceso. ¿Por qué? Porque el demandado pues ya no va a salir del país. Entonces, se está disponiendo de bienes. Bueno, entonces voy a proponer un embargo. ¿Por qué? Porque al solicitar el embargo, estoy previendo, estoy garantizando que el demandado no disponga de algunos bienes para garantizar así el cumplimiento de la obligación. Se me preguntó en el chat, no sé si fue en esta sección, no fue en esta sección, pero preguntaban que cuál era, si las acciones reales y las acciones personales eran iguales, o eran un sinónimo de una acción personal. Ahí lo voy a explicar un poco más cuando lleguemos allí. Entonces, las acciones de garantía, pues pretenden únicamente eso. Y ese proceso es el que vamos a ver más adelante. Y ahí vamos a profundizar un poco más. Acciones que tienden a la actuación de la ley por medios ejecutivos, pues estas acciones se le llaman acciones ejecutivas. Y aquí lo que explicaba era cuando vimos la acción en la teoría como un derecho concreto de obrar. ¿Por qué? Porque el derecho está reconocido en una sentencia, en un documento o una resolución judicial. De esa cuenta, cuando usted promueve una acción ejecutiva, le está dando cumplimiento a este derecho que ya está en documento. Y fue lo que expliqué, por ejemplo, el caso del artículo 294, que hay una sentencia dictada por un juez y que ha pasado a una autoridad de cosa juzgada, es decir, ya no cabe ningún recurso en contra de esa sentencia. Y por ello mi derecho está reconocido allí y únicamente lo voy a hacer valer. Se citó también como ejemplo el artículo 294, está el crédito hipotecario, es decir, usted me da un préstamo a mí en dinero y yo le doy en garantía una hipoteca de un bien inmueble. Esta se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, entonces está garantizada la obligación y está reconocido el derecho. ¿Qué va a hacer usted entonces ante el incumplimiento de mi obligación? Pues únicamente promover una acción ejecutiva para que el juez de cumplimiento a rematar o disponer del bien que yo le di a usted en garantía. Entonces, esta acción ejecutiva ya no pretende discutir si tiene o no el derecho, sino que únicamente dar cumplimiento a lo que acordamos ahí. Entonces, si es un documento que tiene esa calidad, pues puede ser entonces un crédito hipotecario. Usted me prestó el dinero, yo le doy en garantía un bien inmueble a través de una hipoteca. No le pagué,
¿Qué va a hacer valer ante el juez? Únicamente que se ejecute ese derecho, que se remate el bien en una venta en pública subasta o que se le adjudique a usted en pago. Entonces usted dispone de ese bien como ya un pago realizado, pero está el derecho reconocido ya en un documento. La otra clasificación son las acciones reales y las acciones personales. Esto es básico que lo comprendamos y lo entendamos, porque si no nos va a ser un poco difícil cuando entendamos la competencia, por ejemplo. Las acciones son reales y se refieren a hacer valer derechos reales. Ejemplos, derechos de goce como un usufructo, un uso, una habitación. Los derechos de adquisición, pues que están la servidumbre. También dentro de ellos, dentro de los derechos de goce, pues está la propiedad. Entonces, todo lo que se refiere a hacer valer derechos reales, pues se le llama una acción real. ¿A qué me refiero? Si usted va a interponer una demanda donde hace valer una servidumbre, por ejemplo, llego con usted y le digo, fíjese que compré este inmueble o este terreno, pero ahora no tengo por dónde pasar. Entonces quiero que el colindante del lado norte, pues me dé una servidumbre de paso porque fue quien cerró o es quien está accesible. Entonces voy a promover una demanda, voy a promover una acción, pero se llama acción real. ¿Por qué? Porque yo pretendo una servidumbre. Entonces les explicaba que las acciones reales son persona, bien inmueble, pero yo no voy a demandar al bien inmueble, yo siempre voy a demandar al propietario del bien inmueble. Sin embargo, ¿cuál es mi pretensión? Mi pretensión es que haya una servidumbre de paso en ese bien inmueble, entonces es un derecho real. Las acciones personales referente a hacer valer algún derecho personal, por ejemplo, una deuda, una pensión, una renta. Entonces yo voy a demandar, ¿verdad? Yo voy a demandar a la persona, lógicamente, ya no haciendo valer ningún derecho real, una servidumbre, propiedad, uso, habitación, lo que sea, sino lo que voy a hacer valer es que me pague la persona, ¿verdad? Y por eso se le llama acción real. Ahorita que ustedes están viendo las normas de la competencia o reglas de la competencia, veamos este ejemplo que creo que lo indiqué en el audio. Por ejemplo, el artículo 12. Esto nos establece reglas en relación al domicilio. Cuando se ejerciten acciones personales, aquí está. Yo voy a cobrar una deuda, yo voy a cobrar una renta, yo voy a cobrar una pensión, es una acción personal, persona a persona. Si es un asunto de mayor cuantía, y por eso están viendo la mayor cuantía y la menor cuantía, que voy a explicarla en el reforzamiento del laboratorio, ahí les voy a explicar cuándo es menor, cuándo es mayor, pero solo ahorita para que podamos comprender esto. La menor cuantía la conocen los jueces de paz del municipio, entonces está hasta 15,000. Entonces, si usted quiere cobrarle una deuda a una persona que vive en el tejar, no pasa de 15,000, entonces lo demanda en el tejar, ¿sí? Pero si fuera un asunto de mayor cuantía, entonces tendría que ser en cabecera. Por eso vemos aquí, cuando se ejerciten acciones personales, es competente en asunto de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento, es decir, la cabecera. Y cuando son menor cuantía, el juez de su vecindad, es decir, el del municipio. Esto ya lo sabían ustedes, por ejemplo, cuando vieron derecho civil, el domicilio es la circunscripción del departamento, el domicilio es Chimaltenango, y la vecindad es Paxicía, Zaragoza, El Tejar. Y si usted vive acá en Chimaltenango, entonces su vecindad es acá y su domicilio es acá. Pero si usted vive en El Tejar, su vecindad es El Tejar y su domicilio es Chimaltenango, porque es la circunscripción departamental y municipal. Ahora veamos el 18. Será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre ¿qué? Bienes inmuebles, el del lugar donde estén situados los bienes. Entonces es básico, si yo voy a interponer una demanda, tener clara esa diferencia, si es una acción real o es una acción personal. Y lógicamente, ¿quién va a ser el juez competente? Si yo voy y le digo, mire, quiero que me paguen la deuda, acción personal. Mire, es que yo quiero hacer valer mi derecho de propiedad, acción real. Yo quiero que me den servidumbre de acueducto porque pasaba un drenaje y lo taparon, acción real. Porque no estoy discutiendo absolutamente nada sobre una acción personal, sino que yo pretendo una servidumbre.
Yo pretendo la propiedad o la posesión. Las acciones son mobiliarias relacionadas a bienes muebles. Esto es doctrinal, no lo vamos a encontrar taxativamente en la ley, pero mobiliar se refiere a bienes muebles y pues aquí podríamos pensar en vehículos, maquinaria, ¿verdad? Cuando se refiere a hacer valer algún derecho sobre bienes muebles. Inmobiliarias relacionadas a bienes inmuebles, aquí podrían ser acciones reales. Luego están las acciones principales y las acciones accesorias. Les comentaba que una acción es principal, la acción que se da por un juicio, donde se discute la pretensión principal. Un ejemplo, un juicio ordinario de servidumbre legal de paso. ¿Cuál es la acción principal acá? Pues la acción principal es que se promovió un juicio ordinario. Esa es la acción principal. Se presentó la demanda, se admitió a trámite la demanda y pues ese sigue siendo el proceso principal. Hay una pretensión, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que pretendo? Pues que se declare una servidumbre de paso. Ahora, hay una acción que se llama accesoria. Esta surge dentro del proceso principal o nace dentro del proceso principal, surgen dentro de la acción principal para discutir una cuestión accesoria o secundaria, no la pretensión principal, sino estas accesorias surgen dentro de este proceso. Imaginemos que este es el proceso mayor, si así lo queremos ver, y este proceso menor surge dentro de este. Son procesos pequeños que se dan dentro de este principal. Nuestra legislación a estas acciones accesorias les llama incidentes y están regulados en la ley del organismo judicial 135 al 140. Es un proceso pequeño dentro del principal. En este proceso, en esta acción accesoria no vamos a discutir nada. Mire, yo promuevo un incidente o es una acción accesoria para discutir lo de la servidumbre de paso. No. Yo voy a promover un proceso accesorio para discutir otra cuestión. Por ejemplo, el quinto concepto que vamos a ver, porque hoy vemos el cuarto, que es la pretensión. El quinto se llama excepciones, que son medios de defensa. Estas excepciones se discuten mediante un incidente. 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Por ejemplo, en este proceso principal se presentó la demanda, pero la demanda tiene errores. Entonces puedo promover una excepción de demanda defectuosa. ¿Qué pretende la acción accesoria? Solo discutir que la demanda tenga defectos. No vamos a entrar a conocer la pretensión principal. ¿Verdad? Entonces, este es un ejemplo para conocer las cuestiones accesorias. Cuando les explique las excepciones, voy a hacer un esquema del incidente y voy a recordarles esto. Vamos a exponer la simulación de un proceso principal, cómo se interpone la excepción, cómo se resuelve, y ahí les va a quedar un poco más claro eso. Pero lo que quiero que tengan claro en este momento es que hay acciones principales. La acción principal es la demanda como tal, el juicio como tal. Y estas acciones accesorias surgen dentro del proceso principal, que no resuelven el fondo de la pretensión, como regla general. Pero vamos a ver en las excepciones que hay 4 que sí, pero ya las vamos a ver. Pero ahorita lo que quiero que comprenda usted es que una acción es accesoria porque se presenta dentro del proceso principal y que no discute el fondo de la pretensión como regla general, pero como regla tiene excepciones, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a discutir, una cuestión accesoria, es decir, que nace aquí, y por eso se le llama accesoria. Decía que vamos a ver siempre esto, y en la clase última que tuvimos, les mencionaba que vamos a estar siempre viendo la competencia, las excepciones, ¿verdad? Porque es algo que vamos a ir ejercitando, practicando, incluso en Derecho Procesal Civil 2, y que para quienes se inscribieron en clínica o van a estar en clínica, pues van a estarla reforzando al igual. Pero competencia y excepciones las vamos a estar viendo siempre. Consecuentemente, vamos a estar viendo los incidentes. Y ustedes se van a dar cuenta que de memoria lo van a manejar. 135 al 140 nos establece el trámite. Plantea un incidente, 2 días de audiencia en la otra parte, 8 de prueba y 3 para resolver.
Ya se lo sabe, 238, y ya va a ver que lo va a empezar a manejar así, porque los vamos a estar viendo siempre. En todos los procesos principales van a surgir siempre accesorios, incidentes, que van a resolverse de esta vía, o en esta vía, perdón. Muy bien, jóvenes, este fue entonces un breve reforzamiento del tema anterior. Voy a dejar el tiempo ahí, pueden preguntar. Licenciado, perdone una pregunta. Con las acciones accesorias que usted decía que entran las excepciones, ¿es correcto decirle en civil también las impugnaciones que puede ser la nulidad irrevocatoria? No, las acciones accesorias, principalmente en nuestra legislación, es el proceso incidental, es decir, el incidente. Cuando ya se presenta un medio de impugnación, pues no podríamos considerarlo como una acción accesoria, porque generalmente el medio de impugnación pretende atacar algunas veces cuestiones de forma o cuestiones de fondo, pero no todos tienen un trámite de incidentes. El único que tiene trámite incidental es la nulidad. De ahí todos tienen un trámite diferente. Entonces, si ponemos como regla general que un medio de impugnación es una acción accesoria, creo que estaríamos errando ahí, porque estaríamos dando un trámite que no es para todo. Entonces, el medio de impugnación, que de hecho también los vamos a ver, a excepción de la nulidad que se tramita en incidente, todos los demás tienen un trámite distinto. Entonces, a su pregunta, no podemos tomar como acción accesoria un medio de impugnación, sino únicamente, en nuestro caso, las excepciones u otros trámites, como por ejemplo la liquidación de costas, ¿verdad? Que sí pueden ser a través de incidente. Gracias. Y otra duda, pongámosle en las acciones principales, también pueden ser los juicios orales, sumarios, vía de apremio, todos, ¿verdad? Todos. Okay. Digamos, una acción principal va a ser cualquier proceso de conocimiento, cualquier proceso de ejecución, cualquier proceso especial, por ejemplo, dentro de la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que pueda darse tal vez alguna cuestión incidental. Pero cuando hablamos de acciones principales, todos los procesos. Ahí sí estamos abarcando a todos. No sé si estamos bien, Luz María, ahí. Sí, muchas gracias. Muy amable. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Este fue un repasito ahí de lo que ya habíamos adelantado. Son las 20:04. Vamos a avanzar con la pretensión. Y por favor, si tienen dudas, las plantean. Solo quiero ver que sí vean la presentación de la pretensión. ¿Sí la ven? Sí, licenciado, la vemos. Bueno, gracias. Muy bien. Vamos a, como diría mi catedrático, vamos a seguir continuando. Estamos siempre en la unidad número 2 y hoy vemos el cuarto concepto. Ustedes están viendo jurisdicción primero, competencia 2. Acción ya vimos, pretensión 4. Ajá. ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo, jóvenes? Bueno, cuarto concepto entonces, pretensión procesal. Y nos queda únicamente la excepción, que es el quinto. ¿Verdad? El quinto concepto lo vamos a ver en la siguiente unidad porque no nos va a dar tiempo ahora. Perdón, solo quiero ver acá. No sé si me indicaron que había algún alumno en espera. No, ¿verdad? Bueno. Entonces, este es el cuarto concepto para el examen primer parcial, acción y pretensión. ¿Sí? Para su laboratorio, jurisdicción y competencia. La excepción es el primer tema que vamos a abarcar después de su segundo parcial, bueno, después de su laboratorio, y ahí vamos a seguir avanzando con los temas de tercera y cuarta unidad. Entonces, contenido para primer parcial, acción y pretensión. Estamos en unidad número 2,
Puede decirle pretensión o puede decirle pretensión procesal, que al igual está bien. Bueno, veamos la definición. Es la declaración de voluntad hecha ante el juez y frente al adversario de aquel derecho que se considera tener y quiere que se declare. La acción es un derecho subjetivo que tiene toda persona, ¿verdad? De acudir ante un órgano jurisdiccional y hacer valer un derecho. Con la pretensión se materializa la acción. Es decir, ya hago una declaración de voluntad ante el juez y frente al adversario, es decir, del sujeto pasivo, a quien voy a demandar o a quien estoy demandando. En la pretensión, el demandado o el sujeto pasivo se entera de mi petición, de mi pretensión. Y se le hace ver, este derecho tengo yo y quiero que se me declare. O este derecho me fue quebrantado, o este derecho me fue vulnerado o afectado, y por consiguiente percibo la restitución de ese derecho. Tengo un patrimonio de 10,000 quetzales y se lo presté al demandado. Fijamos un plazo de 6 meses para entrega y no me lo dio. Entonces, ¿qué? Hay vulnerado un derecho. Entonces pretendo que se me restaure ese derecho. Soy propietario de un bien inmueble, me lo vendieron o lo tomé en posesión o me lo dieron en venta en derechos posesorios y ahora que lo tomo en posesión ya no puedo salir. Hay un derecho vulnerado y pretendo que se me declare y que se me otorgue una servidumbre de paso, ¿verdad? Y así pueden haber tantos derechos que se me han afectado o considero que debe de declararse. Entonces se lo pongo en conocimiento del juez y en conocimiento del adversario. Y eso lo voy a hacer a través de la presentación de la demanda, que es lo que vamos a ver a continuación. La pretensión tiene puntualmente una normativa en la que descansa. Artículos 51 y 52 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y para ello pues lo deben de tener a la mano y a subrayar, ¿verdad? El ejercicio de la pretensión procesal, vean el epígrafe. Y luego, pretensión procesal. Puntualmente o taxativamente tenemos establecida y regulada la pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede pedirlo, no dice debe. Y de ahí recae entonces la acción como un derecho autónomo, ¿verdad? Pero si decide pedirlo, deberá cumplir en la forma prescrita que este código establece. Entonces, jóvenes, en el ejemplo, usted está en su oficina profesional y llego y le digo, la persona me debe 10,000 quetzales. Entonces usted me dice, mire, vamos a promover un juicio. Pero yo le digo, no, únicamente quería la asesoría, le pago la consulta, porque la consulta debe pagarse, jóvenes. Así lo establece el arancel de abogados. No es que le quito una hora al abogado y muchas gracias, nos vemos y me voy con el de la vecindad porque me cobra más barato. Es como cuando usted va con un médico. Mire, como no me acertó ahorita, no le pago la consulta o no. O sea, siempre se paga, ¿verdad? Entonces, igual es con abogados y notarios. Entonces, voy y le digo, pues, requiero que me paguen. Entonces, usted me indica, pues, vamos a promover una demanda. Usted tiene el derecho de promover una demanda aquí. Entonces yo le digo, no, mejor voy a esperar, le voy a dar un mes más. Ese es parte de mi derecho subjetivo, entonces yo me voy. Y por supuesto le pago la consulta. No promueve ninguna acción y usted no me puede obligar, mire, demandémoslo. Usted no sale de aquí si no presentamos la demanda. Eso no es así. Yo decido si demando o no demando. Pero cuando yo le digo, está bien, vamos a presentar la demanda, entonces usted ya va pensando entonces que yo tengo una pretensión y que eso debo de presentarlo, lo va a presentar usted ante un órgano jurisdiccional y para ello debe conocer cuál es la competencia y qué conlleva la pretensión. Entonces, lleva inmerso un principio que se llama legalidad. Vamos a ver todos los principios procesales cuando veamos el proceso, pero acá usted como abogado o abogada debe de cumplir
en la forma, con los requisitos que este código le indica. Entonces es muy similar a derecho procesal penal. Ni el juez ni las partes pueden variar las formas del proceso. Eso se llama principio de imperatividad, artículo 3 del procesal penal. Pero acá lo encontramos en el artículo 51 del procesal penal, del procesal civil y mercantil. Que si usted quiere hacer valer algún derecho de su defendido, deberá hacerlo en la forma que este código le regula. Y por eso es que usted en este curso va a aprender la forma que este código le indica para hacer valer las pretensiones de sus usuarios o sus clientes, pero que ahorita van a ser casos hipotéticos y que va a requerir un esfuerzo, análisis, fundamentación y respuesta para que tenga una ponderación, para que usted obtenga una nota en laboratorio, vaya sumando parciales y gane el curso. Entonces usted aprenda y ejercite esto, ¿verdad? Entonces el artículo 51 nos establece esto. Segundo párrafo, para interponer la demanda o contrademanda es necesario tener interés en la misma. Entonces no se puede accionar en nombre de otra persona salvo que la ley lo prescriba o lo permita. Y el 52 complementa lo que ya hemos visto de la acción. Nadie puede ser obligado a demandar, ¿verdad? Es parte de ese derecho subjetivo. Pero esta regla, artículo 52, nos establece dos excepciones a la regla cuando hay una obligación de demandar. Una, en un juicio que se llama jactancia, y dos, cuando se depende de la actuación de un tercero. Pero esto no lo voy a explicar ahorita. Esto lo voy a explicar cuando veamos la demanda. Porque ahorita lo que estamos viendo es la pretensión y complementariamente la acción. Entonces ahorita no me voy a detener a explicarles, mire, el juicio de jactancia es esto, lo otro, y porque cuando veamos la demanda y veamos la instancia procesal, vamos a ver los requisitos de la demanda, además de que los vamos a hojear el día de hoy, y vamos a ver la demanda necesaria, la demanda voluntaria, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que quiero que veamos es que la pretensión procesal implica de que si la voy a presentar, debo de cumplir ciertos requisitos y que no hay una obligatoriedad de demanda como ese derecho subjetivo que ya lo vimos en la acción, ¿verdad? Bueno, ahí hay una imagen que ilustra una pretensión procesal. Siempre coloco más de alguna imagen para que de alguna forma representativa les explique de alguna forma. Conocimiento del juez, pues lógicamente el juez es muy detectable ahí, y del adversario. Es decir, se está poniendo en conocimiento del juez y del adversario mi pretensión sobre este derecho que considero tener y que quiero que se reconozca o que se restable, ¿verdad? Entonces, de esta forma materializo la acción cuando lo pongo en conocimiento del juez y del adversario. Solo voy a aceptar a alguien acá, jóvenes. Bueno, no confundamos la acción y pretensión. Y con lo que les explique les va a quedar muy claro. No confundirla con la acción. La pretensión es un presupuesto de la acción. ¿Sí? La acción es un derecho subjetivo de acudir ante un órgano jurisdiccional. Con la pretensión lo pongo en conocimiento del juez y del adversario, pero va a ser considerada un presupuesto de la acción y considerada al igual como uno de los elementos de la demanda. Esa pretensión va a componer o va a integrar elementos de la demanda. Para ello, vamos a hacer el análisis un tanto breve. El 51 ya lo vimos, del artículo 61 y 106 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando nos ubicamos allí,
En el artículo 61 vemos los actos procesales como epígrafe, pero vemos el escrito inicial. Y en el artículo 106 ven ustedes que dice demanda. Ahora, aclaro esto, jóvenes. El artículo 61 nos establece el escrito inicial. La primera solicitud que presenta a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Ojo, cualquier solicitud inicial o escrito inicial que yo presente ante un órgano jurisdiccional o ante un juzgado, debo de observar los requisitos del artículo 61. ¿Sí? Pero este artículo, el escrito inicial no siempre va a ser una demanda. Aclaro eso. Usted presenta una primera solicitud ante un órgano jurisdiccional y no siempre va a ser la demanda. Pero si es la demanda, además deberá complementar con el 106. Ejemplo, voy con usted y le digo, licenciado, licenciada, pretendo demandar a una persona, pero va a salir de país la otra semana. Entonces usted va a presentar un escrito inicial promoviendo una acción cautelar de arraigo. Todavía no es la demanda. Sin embargo, debe de observar el artículo 61. ¿Sí? Ahora, si yo le digo, licenciado, quiero que demande, o licenciada, quiero que demande a la persona, además de observar todos los requisitos del 61, va a tener que observar los del 106. Entonces, no quedemos como presupuesto que los requisitos de la demanda están en el 61. Sí, pero se complementan con el 106. Pero si es un escrito inicial que no es la demanda, pues debo de observar siempre los del artículo 61. Por eso vemos que la pretensión está considerada como uno de los elementos de la demanda y lo vamos a complementar con los dos. Cuando veamos la demanda, nos vamos a detener a analizar cada uno de los requisitos. ¿Sí? Pero ahorita estamos en la pretensión. ¿Por qué? Porque la pretensión es uno de los elementos de la demanda. Cuando yo decido plantear una acción, le digo, está bien, planteemos esa acción. ¿Qué va a hacer usted? Realizar una demanda. Allí en esa demanda conlleva una pretensión. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo pido? Entonces usted lo va a extraer de la información que yo le dé. ¿Pero qué es lo que usted pide? Pues yo lo que quiero es que me pague, o yo lo que quiero es que salga de la casa, o yo lo que quiero es que me den una servidumbre de paso, o una servidumbre de acueducto. Entonces le dará a usted forma a la demanda, cumpliendo con los requisitos del 61 y 106. Veamos entonces. Los requisitos del artículo de la solicitud inicial. 1, designación del juez o tribunal. Por eso es que usted debe conocer la competencia, porque tiene que saber ante qué juez se va a dirigir. 2, nombres, apellidos completos del solicitante y los demás datos que se indican allí. Esto no es de mayor importancia ahorita. 3 es lo que requiere importancia. De relación de los hechos a que se refiere la petición. Usted tiene que narrarle al juez los hechos en los cuales le va a pedir. Señor juez, al demandado le di en calidad de préstamo la cantidad de 10,000 quetzales. Esos son los hechos. ¿Por qué? Porque después habrá una petición. Y si usted le hace petición diferente a los hechos, pues no va a tener congruencia. Va a haber imprecisión. 4, fundamento de derecho en que se apoya su solicitud, que no es de mayor relevancia para esto. El 5, sí. Nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. ¿Por qué? Porque en la pretensión usted tiene que hacerle saber al adversario, como lo vimos en la definición. Entonces, ¿cómo el juez va a saber quién es el adversario? ¿Verdad? Usted se lo tiene que hacer ver. En contra de fulano o sutano o mengano, quien reside en tal lugar o puede ser notificado en tal lugar. 6. Petición en términos precisos. Cuando vemos que la pretensión es parte de, como uno de los elementos de la demanda, es que usted le tiene que pedir al juez de manera precisa.
de manera concreta y clara en relación a los hechos. ¿Sí? Por último está el lugar y fecha y firmas y solicitantes firma del solicitante y el abogado colegiado que lo patrocina, así como su sello. Eso lo veremos cuando nos detengamos en la demanda. Pero ahorita lo que me interesa es que en los numerales 3, quinto y sexto, ustedes traigan que ahí está la pretensión. Y la complementamos con el 106. En la demanda se fijarán con claridad y precisión que los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición, que es igual a la pretensión. Entonces la pretensión es considerada como uno de los elementos de la demanda porque ahí es donde usted va a pedir, ahí es donde usted va a solicitar, pero debe llevar un orden secuencial, lógico, acorde, argumentar hechos, citar derecho y hacer peticiones puntuales. ¿Cuál es la pretensión? Por eso es importante la orientación técnica que usted dé a su cliente o al usuario de qué en sí es la pretensión. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, las instituciones doctrinales las estamos introduciendo, acoplando, detectando, aplicando a la norma, ¿verdad? Clases de pretensión procesal. Hay una que se llama material y otra que se llama procesal. Se le denomina sustancial o civil a la primera. Se da cuando un acreedor exige de su deudor una prestación determinada, pero sin la intervención de un órgano jurisdiccional. Llego con usted y le digo, fíjese que me deben, usted ya me explica que puede promover una acción, una demanda. Yo le digo, voy a hablar el sábado con la persona. Llego el sábado y me paga. Tenía una pretensión, pero era material, sustancial o civil. ¿Por qué? Porque no fue necesaria la intervención de un juez, porque ese día me pagó. Mire, necesito la servidumbre de paso. Bueno, constituyámosla pues y la hacemos contractual. Necesito la servidumbre de acueducto. Bueno, hagámosla pues, vamos con un notario, constituimos el contrato, cuál es el bien inmueble sirviente, el bien inmueble servido, y lo hicimos contractual. Tenía una pretensión, pero fue material. ¿Por qué? Porque no intervino un órgano jurisdiccional. La pretensión es procesal cuando la misma se ejerce ante un órgano jurisdiccional mediante ¿qué? La presentación de la demanda, la que debe de llenar ciertos requisitos. 61 y 106. ¿Qué pasa si no llena los requisitos? Artículo 109. Y voy a poner en práctica este ejercicio. Vamos a ver. Artículo 109, quien lo quiera leer voluntariamente. No todos jóvenes, solo uno. Ahí estamos. Omisión de requisitos legales. Artículo 109, dijo la licenciada. Ajá. Ángeles, si había iniciado, continúe. Sí. Gracias. Está bien, licenciado. Omisión de requisitos legales. Los jueces repelarán de oficio las demandas que no consten. Perdón, hagamos una pausa. Empiece nuevamente. ¿Los jueces qué? Vaya despacio ahí. Ok. Los jueces repelarán de oficio las demandas que no contengan los requisitos. ¿Repelarán? Lea más despacio. Repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Muy bien, gracias Ángeles. Vean jóvenes, nos pasa a todos. ¿Sí? Empezamos, los jueces repelarán. No, los jueces repelerán. Repeler es rechazar. ¿Sí? Ahí le puede anotar usted a su código. Eso es válido. Rechazarán, no admitirán, ¿verdad? Pero a todos nos pasa eso, porque empezamos a leer así, repelarán. A mí me pasó.
Por eso dije, voy a hacer este ejercicio porque casi siempre nos pasa. Los jueces repelerán, rechazarán, no admitirán de oficio, es decir, por una decisión propia, las demandas que no contengan los requisitos que la ley prevé. En materia civil y mercantil, pues podrá repelerse, podrá rechazarse de oficio la demanda, ¿verdad? Ahora, en materia de familia y en materia laboral, se pueden colocar requisitos de subsanación previa a la admisión de la demanda. Entonces, el juez examina la demanda en materia laboral o en materia de familia y ve que y no observa algunos de los requisitos formales del 61 y 106, pues entonces dicta una resolución que previo a la admisión de la demanda se subsana. Pero en materia civil y mercantil, conforme al artículo 109, implica que la demanda pueda ser o deba ser rechazada. A eso se le llama rechazo in limine. Ahí pueden anotar, también es válido, rechazo in limine o liminamente, ¿por qué? Se le llama rechazo in limine, ¿por qué? Porque es una decisión propia del juez, como una facultad de oficio, sin notificar a la contraparte que la demanda se está rechazando. A eso se refiere liminamente o rechazo in limine, sin necesidad de notificar a la contraparte del rechazo. ¿Sí? Cuando la demanda y no observa los requisitos formales del artículo 61 y 106, procede entonces el rechazo. Esto también lo vamos a recalcar en la demanda, pero solo se los estoy mencionando porque sí debe de observarse al momento de la interposición de una demanda, donde va implícita una pretensión, pues observar 161 y 106. ¿Vamos bien hasta allí? Bueno. Elementos de la pretensión. Jóvenes, son los mismos de la acción en el ámbito personal o los elementos personales. Vamos a tener siempre un órgano jurisdiccional que dirige el proceso y decide la controversia. Vamos a tener un sujeto activo, vamos a tener un sujeto pasivo. Esto ya explicado en la acción. Es decir, titular del derecho sobre quien recae el derecho de obrar. Actor demandado. Órgano jurisdiccional, sujeto procesal que decide sobre el proceso. Las partes, como técnicamente lo conocemos, es el actor o demandado. El sujeto activo del actor, el sujeto pasivo del demandado, a ellos se les llama partes. ¿Sí? Esto ya lo expliqué en la acción. Es lo mismito, no tiene mayor complejidad. Ahora, en la pretensión debemos de observar ciertas cosas. Las partes deben de tener algo que se llama capacidad procesal de ser parte. Esto se recoge en el artículo 44. Y si ustedes ven el epígrafe, las partes tendrán capacidad para litigar las personas que tengan libre ejercicio de sus derechos. ¿Quiénes tienen libre ejercicio de sus derechos? Pues quienes gozan de capacidad de ejercicio. Quienes gozan de capacidad de goce, valga la redundancia, pues tienen una capacidad relativa para ciertas cosas. Sin embargo, deben de ser representados por quienes ejerzan esa representación según la ley o las disposiciones legales contractuales que establece la ley. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio, sino representadas, asistidas, autoridades o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Es decir, una persona menor de 18 años no puede demandar, sino va a actuar a través de el ejemplo clásico, madre que representa a sus hijos pidiendo una pensión alimenticia para ellos, porque ellos no tienen la capacidad de ejercicio, sino que tienen capacidad de goce. Las personas jurídicas, recordamos derecho civil, persona individual y persona jurídica o persona natural. La persona jurídica, ¿quiénes son personas jurídicas según el Código Civil? Municipalidad, iglesia y todas las que menciona el Código Civil, el Estado como tal. Las personas jurídicas litigarán por medio de ¿quién?
Litigar, jóvenes, es actuar en juicio. Por eso algunas veces se hace referencia a abogados particulares que se les dice abogados litigantes, porque ellos actúan dentro de procesos y ejercen la profesión de manera liberal. Las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos o escritura social. Entonces, un banco, ¿qué es? Pues es una entidad comercial constituida como una sociedad anónima. ¿Quién lo representa? Conforme a su escritura constitutiva. La municipalidad es una persona jurídica. ¿Quién la representa? El alcalde. El Estado de Guatemala es una persona jurídica. ¿Quién la representa? Procurador General de la Nación. ¿Verdad? Entonces, siempre va a haber un representante legal o quien ejerza la representación de las personas jurídicas. Las uniones, asociaciones, comités, cuando no tengan personalidad jurídica, podrán ser demandadas por medio de ¿quién? De sus presidentes, directores o personas. Ojo, jóvenes, ¿quiere ser presidente del comité? Usted ya decide si es o no. ¿Quiere ser presidente de la asociación? Usted ya decide si no. ¿Por qué? Porque implica una representación legal. Entonces hay personas que ejercen liderazgo en una comunidad, colonia, en algún grupo social. Eso es bueno. Pero si se van a constituir de tal forma y quiere ser presidente o representante, tiene implicaciones legales. Yo voy a ser el presidente de mi colonia y vamos a iniciar un proceso de introducción de agua potable. Dañan una tubería, dañan una propiedad, ¿quién va a ser el responsable? El presidente. ¿Verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quiénes tienen la capacidad de ser partes? Mayores de 18, quienes tengan capacidad de ejercicio, personas jurídicas a través de sus representantes. Siempre estamos en elementos de la pretensión procesal. Vean todo lo que nos da que hablar. Debe de justificar una personería conforme al artículo 45. Al momento de que se presenta una demanda, debe de justificarse la personería. Recuérdense que hay personalidad y hay personería. La personalidad es un elemento intrínseco de la persona, o sea, por naturaleza está y le permite entonces ser sujeto de derechos y obligaciones. La personería es esa investidura jurídica que se tiene para poder representar a alguien. Entonces, si yo digo que voy a representar a un banco, debo de justificar mi personería. Si yo digo que voy a representar a la municipalidad, debo de justificar mi personería. Pero no solo porque voy a actuar, sino que usted como abogado o abogada debe hacer un análisis previo. Si yo voy y le digo, fíjese que la municipalidad me expropió una parte de mi bien inmueble e introdujo ahí tal servicio. Y eso es propiedad privada. Mire, yo tengo las escrituras. Entonces, quiero que se demande a la municipalidad. Ah, bueno, demandemos a la municipalidad. Sí, pero ¿a través de quién? Entonces, usted debe de hacer un análisis previo, una investigación legal previa y posteriormente demandar a quien tenga que demandar. ¿Verdad? ¿A través de quién? Es la persona idónea para demandar. La representación común, jóvenes, disculpen, voy un poco rápido porque si no, no vamos a terminar. La representación común no es ni más ni menos que haya, conforme los artículos 46 y 47, como lo vemos, cuando sean varios los demandados o los demandantes o demandados que representan un mismo derecho, deben de unificar su personería, su representación. Son 30 demandantes. Por ejemplo, un juicio laboral. 30 trabajadores. Deben de unificar su personería. Bueno, son 5 inmuebles. Y sobre los 5 inmuebles, cada uno con su propietario, la municipalidad se apropió de una parte y colocó servicios. Entonces son 5. ¿Verdad? Pero uno se fue a vivir vive en Huehuetenango, pero tiene su propiedad acá. El otro vive acá. Y, o sea, lo que se les requiere es que unifiquen su representación para que sea más fácil notificarle solo a uno, siempre y cuando sean los mismos derechos, ¿verdad? En un lugar específico para notificar. El representante judicial implica nombrar a un representante judicial cuando no exista una persona que pueda defender derechos. Eso podrá hacerse en tanto haya alguien que lo represente.
La sustitución procesal, que está en el artículo 49, hace referencia a lo que ya vimos en la acción y pretensión. Que nadie puede atribuirse o hacer valer derechos que no son de él. ¿Verdad? Sí, vengo a demandar a mi yerno porque mi hija no. Que venga su hija y lo demande. Ahora, ¿su hija le dio una representación a usted para actuar en nombre de ella? No, entonces no puede actuar. Tiene que actuar ella. Yo vengo en nombre del banco tal, sí, acredíteme su representación. ¿Verdad? Entonces no puedo, conforme el 49, como lo vemos, fuera de los casos expresamente previstos en la ley, nadie podrá hacer valer en el proceso en nombre propio un derecho ajeno. ¿Verdad? Y algunas veces eso quieren hacer valer. No, es que mi tío está en Estados Unidos y ese derecho es de él y por eso no. Que su tío otorgue un mandato allá y lo designe a usted. O nombre un abogado. Pero usted no puede hacer valer derechos de él en tanto no esté acreditado. La asistencia técnica, que es donde ustedes van a actuar, la asistencia técnica, es decir, que las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado colegiado. Y hace las referencias ahí que no será necesario, por ejemplo, en juicios de ínfima cuantía, que voy a explicar qué es la ínfima cuantía cuando veamos la competencia en razón de cuantía, y también hace referencia que cuando estén radicados menos de 4 abogados hábiles en un lugar. Pero jóvenes, actualmente no hay ningún municipio, creo, que no haya menos de 4 abogados. Hay más. Recuérdense que estamos hablando de una ley de 1964. En 1964, imagínense cómo era. Pero ahora no, jóvenes. En todos los municipios hay más de 4 abogados, no digamos en las cabeceras. Entonces, este artículo casi que ya no es aplicable de esta forma. Objeto u objetivo de la pretensión procesal. El objeto u objetivo de la pretensión procesal debe de cumplir con 3 presupuestos o requisitos. Primero, debe de ser posible. Es decir, la pretensión debe de ser posible, tanto física como moral o legalmente. ¿A qué me refiero? Ahí se citan 2 ejemplos. Un viaje a la luna, la venta de una sustancia prohibida. Yo voy con usted y le digo, mire, licenciado, licenciada, pretendo que se demande a tal persona porque fíjese que esta persona me ofreció que él va a iniciar un proyecto para tener un viaje a la luna como se está planeando en Estados Unidos y Rusia, o Japón, u otros países desarrollados. Pues definitivamente en nuestro país esto es una situación imposible. Entonces él podría ser objeto hasta de una estafa, digamos. Pero pensemos que se hubiera hecho un contrato. Es una situación que no es posible. O en otro ejemplo, jóvenes, métodos de fertilización asistida. En Guatemala aún no es legal. Podrá hacerse, pero no está ni controlada ni regulada. Cuando hablo de métodos de fertilización asistida, hay alquiler de vientres, la inseminación artificial, que de hecho se hace, pero legalmente no está regulada, como en otros países. Entonces, por ejemplo, las personas acuerdan, mire, va a haber una inseminación artificial, prácticamente usted en el vientre va a tener el hijo de una persona que no es suyo, y cuando nazca usted lo va a dar como hijo. Por supuesto, eso tiene un costo. Bueno, ¿cuánto fue? 10,000 quetzales. ¿Le pago 5,000? Fíjese que ya le di al niño, ahora no me paga los 5,000. Ah, bueno, entonces voy a hacer una demanda. ¿Qué demanda será para cobrarle los 5,000? Eso no es legal en nuestro país. Podrá ser en Puerto Rico, que hay contratos de alquiler de vientres. Podrá ser en la India, que es un contrato, es un negocio eso, ¿verdad? Tampoco podrá usted en la venta de alguna sustancia prohibida. En otros países está permitida ya la venta de la legalización de ciertas drogas como medicina o recreativo. Entonces hay un lugar donde la persona llega por la mañana, le aplican su dosis y anda recreado todo el día, si así quiere andar. Y paga por ello, pero es legal. Pero acá no puede celebrar usted puede pretender promover una pretensión porque dice, mire, di en arrendamiento mi inmueble que está ubicado en tal lugar porque se sembró una cuerda de marihuana y ahora no me pagan
Eso es imposible en nuestro país. Entonces, la pretensión debe ser posible, tanto moral, legal o físicamente. Es decir, que al momento de pretender plantear una demanda, debe de ser con un basamento legal, un respaldo legal, y que esto no sea prohibido. Pues debe ser idónea. ¿Por qué? Porque debe llevar la vía, el procedimiento correcto para hacer valer esa pretensión. Por ello, jóvenes, ustedes están en este curso de Derecho Procesal Civil 1 teniendo toda la plataforma fáctica, teórica, jurídica. ¿Por qué? Porque en el curso de Derecho Procesal Civil 2 se le va a enseñar la vía, el procedimiento que usted va a elegir para hacer valer una pretensión. ¿Qué pretensión? De los casos que yo le voy a colocar. Para que en el ejercicio de la profesión usted ejercite esto y cuando le llegue un caso real y le diga necesito tal cosa, usted sepa hacer valer una pretensión mediante la vía o el procedimiento legal que la ley prevé o recoge. Pero eso usted lo va a aprender en el curso de Derecho Procesal Civil 2, es decir, ¿qué camino tomo? ¿Qué vía elijo para hacer valer la pretensión de mi cliente o de mi defendido? Con causa justificativa. Debe de haber un fundamento legal. Es decir, si yo tengo una pretensión, usted debe de examinar la ley sustantiva. Ah, bueno, hay un fundamento, hay un derecho que le reconoce eso a usted. Porque van a darse cuenta que les van a salir con cada cosa. ¿Y qué es lo que tiene usted que hacer? Examinar si esa pretensión la encuentro en una norma sustantiva. ¿Tendrá usted el derecho? ¿Existe eso para poderlo regular o no? ¿Verdad? Les cuento, estuve haciendo práctica judicial tutelada en el juzgado de primera instancia de lo civil en Antigua. Y ahí hay mucho extranjero radicado ya. Y examiné un expediente de una italiana que falleció acá y tiene bienes acá. Pero los hijos están en Italia y pretenden una sucesión intestada. Entonces, ¿tendrá el derecho la italiana conforme a la norma internacional? ¿Existe una norma que respalde? Entonces, todo ese análisis implica eso, ¿verdad? Dependiendo de dónde usted ejerza como abogado. Entonces, ¿existe una norma legal que respalde la pretensión? Sí. ¿Hay un interés personal? Sí. Recuérdense que conforme el 49 no puedo sustituir a otra persona, salvo que la ley me lo permita. ¿Y es legítimo ese derecho? Sí. Entonces, el objeto u objetivo de la pretensión es posible, ya tengo la vía y existe una causa justificativa. ¿Por qué? Porque hay una norma legal, hay un interés personal y este es legítimo. Eso debo de cumplir, eso debo de observar para hacerla valer esa pretensión ante un órgano jurisdiccional. Finalmente, acumulación de pretensiones. Esto se recoge en el artículo 55 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto no es ni más ni menos que pueden haber varias pretensiones por parte del actor en la demanda y estas podrán conocerse siempre y cuando tengan una íntima relación o estén interrelacionadas y que se tramiten por la misma vía procesal. Voy a regresar. Es decir, la causa justificativa debe, en el numeral 2, que sea idóneo, es decir, llevar la vía o el procedimiento correcto para hacer valer la pretensión. Ya establecí que es un proceso de ejecución, ya establecí que es un juicio oral la vía, ya establecí que es un juicio ordinario, ya. Pero hay varias pretensiones, la persona tiene varias pretensiones, quiere varias cosas, entonces debo de analizar si estas se tramitan por la misma vía, como lo vemos en el 55, o que no tengan procedimientos separados o distintos. ¿Por qué? Porque entonces no puede haber una acumulación de esas pretensiones en un mismo proceso. Tendrá que presentar varios. Cito ejemplos. Promuevo una demanda. Voy con usted y le digo, mire, soy propietario de un local. La persona me dañó las paredes, me dañó la losa sanitaria.
no me paga la renta ya en 6 meses o 5 meses y mejor quiero que lo saque. Entonces, ¿qué tengo? 3 pretensiones. Examino la ley. Juicio oral, juicio sumario de desahucio y cobro. Ah, bueno. ¿Puedo reclamar daños y perjuicios? Sí. ¿Por qué? Dejé de percibir 6 meses de renta y además me causó daños en la propiedad. Bueno, entonces son 3 pretensiones en un mismo proceso por la misma vía. Excelente. Bueno, el mismo ejemplo. Le di un arrendamiento local comercial, no me ha pagado. ¿Qué quiere? ¿Que le pague la renta? Sí. ¿Y que lo saque? Sí. Pero además, mire, tengo este documento donde él se obligó, se comprometió a pagarme porque era otra deuda. No, esta no la puedo incluir acá, porque esto tendrá que ventilarse a través de un proceso de ejecución, por ejemplo. Entonces ahí ya van a ser 2 acciones, ¿verdad? Una por el sumario de desahucio y cobro de rentas y el otro por el juicio ejecutivo donde le cobro la deuda. Deben de ir íntimamente relacionadas. Otro ejemplo, juicio ordinario de divorcio por causales determinadas. Separación inmotivada por más de 1 año y malos tratos. ¿Cuál es la pretensión? El divorcio, sí, pero además pretendo que se discuta la patria potestad, o no la patria potestad, sino con quién quedan los hijos, perdón, ¿verdad? Quiero que se discuta al igual qué día se va a relacionar. Aquí hay otra pretensión. Quiero que se discuta sobre la liquidación del patrimonio conyugal o si lo hace al declararse divorcio. Entonces hay varias pretensiones. ¿Sí pueden llevarse dentro del mismo proceso? Sí. Entonces hay varias pretensiones, pero de la misma naturaleza. Pero si son pretensiones diferentes, no. Entonces el artículo 55 nos establece eso, que pueden haber varias en una sola acción, en una sola demanda, pero deben de ventilarse por el mismo proceso y de la misma naturaleza. Muy bien, jóvenes. Disculpen que fui algo rápido, pero es que si no, no finalizábamos. Y ya la otra semana hay examen. Pudimos habernos detenido un tanto más en los artículos, pero no nos daba tiempo, ¿verdad? ¿Dudas o comentarios? ¿No? Licenciado, para el examen, usted va a poner como defina tal artículo, en base a qué artículo está tal situación o algo así. Va, nunca les voy a pedir que definan un artículo, porque el artículo ya está normado, algunas veces definido en la ley. O sea, nunca les voy a pedir la copia taxativa de la ley. Es decir, que usted copy-paste, ¿verdad? Que usted copie el artículo, no. Nunca se los voy a pedir. Cuando yo les pido fundamento, es que usted me ponga su respuesta y me ponga artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si lo quiere abreviar, porque a veces me preguntan, ¿puedo poner abreviado? Sí, lo puede poner abreviado, CPCIM, ¿sí? Lo puede poner abreviado. A su pregunta, Alejandra, creo que va como, ¿cómo voy a preguntar, digamos, alguna pregunta con fundamento? ¿Puedo poner, por ejemplo, un caso? Solo por decir algo, pues, porque a veces me inspiro en los exámenes dando alguna modificación distinta, pero, por ejemplo, acudo con usted a su oficina profesional y le indico que quiero hacer valer derechos de mi hijo de 17 años. ¿Él podrá demandar o yo? Por decir algo, pues. Entonces usted ya me lee el artículo 44 y me responde. Pero lo que no quiero que me ponga, artículo 44. Tendrán capacidad, no es la copia del artículo. Usted lee el 44. De eso se trata la carrera. Lea, interprete, analice y aplíquelo. De eso se trata. Entonces usted, conforme el artículo 44, el adolescente de 17 años no tiene capacidad para demandar. Por consiguiente, debe de ser a través de su progenitora.
Yo de ahí le puedo extraer otra pregunta y preguntarle, ¿cómo acredita la representación la madre del adolescente? ¿O qué documento? ¿O qué debe de acompañar? Algo así, pues. Si vinieran casos así. De lo contrario, pues puedo poner una pregunta y usted solo cita el artículo, pero lo que quiero es que usted me responda lo que usted entendió, lo que usted comprendió, lo que usted interpretó. Por favor, jóvenes, repito, no es, si usted me pone a esa pregunta, artículo 44, ¿tendrán capacidad? Solo me copió la norma, pero ¿entendió la norma? ¿Me respondió a lo que le pregunté? O puede ser una pregunta más corta con un fundamento. No se olviden del fundamento, ¿sí? Pero va a llevar una parte teórica. Yo quiero que entiendan qué es acción. Quiero que me explique qué es pretensión. Quiero que me explique algún objetivo de la pretensión, ¿sí? Y una parte práctica donde le voy a poner algunas preguntas donde requiero que usted me ponga un fundamento. Puede ser 1, 2, 3 artículos, pero no quiero que me copie. Solo quiero que me ponga dónde fundamenta su respuesta, dónde la encontró, ¿sí? No copia el artículo. Gracias, licenciado. Vale. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Mis exámenes siempre una parte teórica y una parte práctica para ejercitar. ¿Qué artículos vamos a ejercitar? Los que vimos. Esos nada más, ¿verdad? Y la parte teórica de lo que ya hemos visto también. Para el laboratorio lo mismo, parte teórica y parte práctica. ¿Dudas? Todo muy claro, todo muy ambiguo, contradictorio. Bueno, disculpen, corrí hoy, pero no fue culpa de ustedes ni mía que no tuviéramos 2 días de clases, de veras, afecta eso. Muy bien. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Si en dado caso no pudiéramos evaluarnos ese día, ¿cómo sería el examen? Pues tiene que presentar una justificación y sería un examen extemporáneo. Porque implica que cuando usted presente la justificación, yo le hago un examen extemporáneo, pero lo tengo que modificar. Y al menos requiero tal vez unos 2 o 3 días para modificar, porque no va a ser el mismo examen, ¿verdad? Porque entonces usted tendría el examen en la plataforma y lo resuelve y no se trata de eso. Solo si usted no se puede examinar, entonces el procedimiento de hacer la nota, ¿cómo me la envía? Pues vía digital. Y de hecho, es ante el coordinador, pero mire, si la presenta ante el coordinador, se va a pasar mucho tiempo y no le van a resolver porque ya he tenido esos casos. Entonces mejor hágala ante el catedrático. ¿Sí? Y yo ya veo la justificación y le digo día y hora para su examen extemporáneo. ¿Sí? Muy bien, gracias, licenciado. Les voy a colocar mi correo. Marcovi.estrada Girón, número 3, @gmail.com. Marcovi.estradagirón3 @gmail.com. ¿Está en el chat? Marcovi, así como mi nombre, Marco Vinicio. Marcovi.estradagirón, un número 3, @gmail.com. Ahí me pueden mandar, por ejemplo, su carta, su justificación, y por esa vía yo le respondo y le digo día y hora, y si tengo que hacer alguna variación del examen. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Ya lo vieron? Gracias, licenciado. Bueno, si no hay ninguna duda, comentario, es un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes. Nos vemos Dios mediante la próxima semana, jueves a las 18 horas.